hemos venido desarrollando una serie de temas, hermanos, que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual como discípulos. Hemos visto el tomar la palabra, hemos visto el orar a Dios, el asistir a la iglesia, el meditar la palabra del Señor, en buscar la llenura de su espíritu, el renovar nuestra mente, el buscar la santidad. Y hoy vamos a ver el tema de buscar la sabiduría. Hermanos, ¿por qué es necesario buscar la sabiduría? Día a día nosotros enfrentamos situaciones diversas. Nos encontramos, hermanos, de verdad, ante retos, ante una toma de decisiones en la que nosotros necesitamos escoger las mejores opciones, tomar las mejores decisiones, encaminarnos al mejor rumbo. Y sin duda necesitamos sabiduría en cada una de estas cosas, para lo cual, amados hermanos, nosotros tenemos al Señor. Gracias a Él, nosotros, por su gracia, en la palabra de Dios encontramos tanta sabiduría que podemos guiar nuestras vidas. Si bien la palabra de Dios es este compendio de libros, este conjunto de libros, por eso se llama Biblia, el libro que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Hacedor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Hermanos, la Biblia nos presenta primordialmente a Jesús. Y ese es el orden y el eje rector de la palabra de Dios. Sin embargo, hay tanta sabiduría en la palabra de Dios que bien la podemos tomar para direccionar nuestras vidas. Bajo los principios que Él establece, nosotros vamos a tener siempre el mejor rumbo. Entonces, avancemos y veamos qué es la sabiduría. La sabiduría, yo aquí les puse una definición acerca de la sabiduría que podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es la provisión de Dios para tener su perspectiva ante las diversas situaciones de la vida y poder responder bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Bien. Entonces, miren, bajo esta definición que les coloco, quisiera comenzar con decirles que es diferente la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, a la sabiduría que podemos encontrar en la palabra de Dios. Primeramente, necesitamos entender que la sabiduría humana pues está centrada en el hombre, bajo la consecución de sus propios intereses, sus metas, sus objetivos. El hombre, usando de sabiduría, va a buscar la consecución de sus fines. Entonces, la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, está centrada en ello, en conseguir el bienestar, el beneficio del hombre. Sin embargo, la sabiduría de Dios es una sabiduría, hermanos, piadosa. Es una sabiduría que nos va a llevar a lo íntegro, que nos va a llevar a lo que es recto, lo que es correcto delante de Dios. Por eso les pongo en esta definición, que es la provisión de Dios para que nosotros tengamos su perspectiva. Y entonces, ante las diversas cosas que se nos presentan, nosotros poder responder bajo los principios de la palabra de Dios. Cuando nosotros por la gracia de Dios, tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, digámoslo así, podemos ver las situaciones bajo la lupa del Evangelio, bajo la luz del Evangelio, y entonces poder discernir cada cosa. Es diferente afrontarnos a las diversas situaciones de la vida con la sabiduría del mundo que con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos va a proveer, hermanos, lo que es justo, lo que es bueno delante de Él y de esa manera actuar, porque la sabiduría nos lleva a que nosotros podamos responder a cada situación con lo que a Dios le agrada. Si nosotros tenemos alguna situación en la vida, podemos reaccionar de diferentes formas. Incluso podemos reaccionar sin sabiduría. Podemos reaccionar con la carne, podemos reaccionar con los instintos, podemos reaccionar con el miedo, podemos reaccionar de diferentes formas. El mundo lo que busca hacer es reaccionar de la mejor manera en el beneficio propio. En cambio, cuando nosotros reaccionamos a las situaciones o las afrontamos con la sabiduría de Dios nos va a conducir
no a darnos la gloria a nosotros, sino a darle la gloria a Dios. La sabiduría que Dios nos provee en su palabra nos va a mostrar, nos va a conducir a que nosotros podamos tener vidas que son de agrado a Dios y que en medio de cada circunstancia nosotros podamos sortearlas siempre teniendo en cuenta los principios de la palabra de Dios. Vamos a avanzar entonces. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende qué es la sabiduría? Amén. 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 Hermano. Bien, veamos lo que dice Amén. la palabra. Vean lo que dice. ¿Qué es la sabiduría? Proverbios 1:7, mis hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vean que Dios mismo establece que la sabiduría es el reverenciarle a Él, el tenerle respeto a Él. El que nosotros tengamos temor no significa miedo, sino que reconocemos que Él es Dios, que Él está por encima de nosotros, que Él está en el cielo y nosotros en la tierra, que Él es todopoderoso y que nosotros somos finitos, frágiles, carentes. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nosotros comenzaremos a tener sabiduría siempre y cuando podamos, hermanos, darle el lugar a Dios que Él tiene. Él como soberano y como Señor de nuestras vidas, es decir, nuestro dueño, en nuestra vida diaria, en cada cosa que nosotros hagamos, si nosotros le contemplamos a Él en toda nuestra vida, que es el centro de nuestra vida, nosotros le estamos reverenciando, nosotros estamos honrando su lugar como Señor de nuestras vidas, de modo que este temor reverente nos lleva a conducirnos, nos lleva a actuar de una manera precavida, de una manera que a Él le agrada. Y ahí está, hermanos, el inicio, el principio de la sabiduría. El Señor permite, hermanos, que nosotros podamos hacer esta distinción. Si nosotros, como dice Proverbios 9:10, tenemos, hermanos, el temor del Señor, hallaremos esta sabiduría. Y el conocimiento de Dios es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo, hermanos, es la inteligencia. El buscar a Dios nos va a permitir que nosotros sepamos quién es Él, sus atributos, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él procura, qué es lo que Él hace, para que nosotros entonces, teniendo en cuenta esto, amados hermanos, nosotros podamos conducir nuestras vidas. Por eso, el tener, hermanos, siempre el lugar de Dios muy presente en nuestras vidas nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, nos va a ayudar a actuar de la manera correcta, de la manera justa, íntegra, de la manera adecuada delante de sus ojos. Conocerle a Él, y bien dice aquí la cita, Proverbios 9:10, conocerle a Él como santísimo es algo que nos va a brindar inteligencia. Decíamos en las semanas pasadas que la santidad de Dios tiene estas cualidades principales, que Él es aparte, que Él es diferente, que Él es otro, que Él está por encima, Él es superior. Santidad de Dios se refiere a la superioridad de Dios, a que Él es diferente a todo lo demás, que Él está por encima, que Él habita en lo sublime, en lo alto, que Él está en un lugar, hermanos, que al hombre no le ha sido dado ahorita tomar. Sin embargo, hermanos, otro de los principales aspectos de la santidad de Dios es que es recto en todos sus caminos, es perfecto, no hay en él error, no hay en él mancha, ni pecado, ni maldad. De modo entonces que podemos ver, hermanos, que conocer a Dios en su santidad nos permite inteligencia, nos permite saber que Él es diferente, que Él está por encima, que Él es recto, que Él es justo, que Él es bueno, que en Él no hay pecado. Y esto, sin duda, nos trae sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y es esto, hermanos, vean la relación que hay entre conocer a Dios, entre saber sus mandamientos, llevarlos a cabo, vivirlos, y esto que es reverenciar a Dios, temer a Dios, darle su respeto y darle el trato como santo. Ujú. Y dice el Salmo.
Su loor permanece para siempre. O sea, su calidad de rey, su calidad de señor, hermanos, permanece para siempre. Vean lo que dice el libro de Job 28:28. Hablando de Dios, Dios dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y entonces aquí también vemos esta relación con conocer a Dios en su santidad, lo cual a nosotros también, hermanos, es un llamado a vivir en santidad, ser santos como Él es santo, Levítico 19:2. Entonces, el apartarnos del mal, que es santidad, que es en este sentido de ser cortados, ser apartados del mal, hermanos, también a nosotros nos brinda de inteligencia. Entonces, quisiera que observaran esta relación entre el conocer a Dios como santo, el temerle, el honrarle, el reverenciarle, el llevar a cabo sus mandamientos y el apartarnos del mal en santidad. Esto, amados hermanos, nos brinda sabiduría. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Bien, Amén. bien, Dios da la sabiduría. Veamos lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 1 de los versículos 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero vean lo que dice el 6 y el 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o sea, es decir, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí esta carta, hermanos, que de hecho es el primer escrito del Nuevo Testamento. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 39, en el año 40. Entonces, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Dice, hermanos, en su primer capítulo que si nosotros necesitamos, nos damos cuenta, percibimos que nos falta sabiduría, la podemos pedir a Dios y Dios se deleita, Dios se agrada en que nosotros le pidamos la sabiduría. Él dice aquí la palabra que la da a todos de manera abundante y sin reproche. O sea, Dios nos provee, por eso en la definición yo les puse la provisión de Dios. Dios nos provee de sabiduría. Dios nos provee de esta capacidad de poder discernir ante las situaciones y poder responder a cada una de ellas con los principios de la palabra de Dios. Es decir, que nosotros estamos filtrando cada situación con el conocimiento de Dios. Estamos filtrando las cosas con los ojos del Evangelio, con los ojos espirituales. Pero necesitamos pedir esta sabiduría de parte de Dios con fe, para que nosotros, agradando a Dios, como dice la carta a los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, nosotros con fe agrademos a Dios, dado que Él brinda esta sabiduría a todos sin reproche. Pero necesita ser con fe, hermanos, porque a Dios le agrada, hermanos, que nosotros le creamos a Él. Entonces necesitamos pedir sabiduría, no dudando, sino pidiéndola con fe, nos será dada. Nos será dada de manera abundante, porque Dios desea que nosotros caminemos con sabiduría, que nosotros caminemos, vivamos, hermanos, delante de Él con sabiduría, honrándole y respondiendo a cada situación con los principios de su palabra. Entonces, Dios es el primer interesado en que su pueblo viva de manera sabia. Vamos a avanzar aquí con algunas otras citas y veamos esto. Miren, Cristo es sabiduría de Dios, hermanos. Vean lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero esta es la sabiduría humana. Dios en su propia sabiduría, que es eterna, que es infinita, hermanos, sabía que el mundo no le iba a conocer mediante la sabiduría humana. Entonces vean lo que dice. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, en lugar de que
el mundo, la gente pudiera conocer a Dios, el ser humano pudiera conocer a Dios mediante sabiduría humana, Dios determinó que le conocieran a través de la predicación, salvar a los creyentes, a los que creen en la predicación, por medio de ello, por medio de la exposición de la palabra. Y aquí Pablo utiliza esta frase, la locura de la predicación. ¿Por qué? Versículo 22 nos ayuda a entender esto. Porque los judíos piden señales. Y así está, hermanos, registrado en la palabra. De hecho, en el ministerio de nuestro Señor Jesús, todo el mundo quería ver señales. Le pedían señales para poder creer. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero sabiduría humana. 23 dice, pero nosotros, es decir, los discípulos, los creyentes, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos no creían que Jesús es el Cristo. Y para los gentiles, de griegos y todas las otras naciones, es una locura el que Cristo haya sido crucificado por nuestros pecados y que resucitara para darnos vidas. Para ellos eso es locura. Y dice el 24, mas para los llamados, así como judíos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, aquí el punto que quiero mostrarles, hermanos, es que la palabra de Dios nos dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo es la expresión o manifestación perfecta de la sabiduría de Dios. La obra que Cristo realizó, hermanos, es una muestra innegable de la sabiduría de Dios. Es la muestra contundente de la sabiduría de Dios. Toda la obra de Cristo nos lleva a saber que Dios ha sido sabio en sus designios y cómo el plan de redención que Él ha extendido a lo largo de la historia, hermanos, está lleno de sabiduría. Y toda la obra de Cristo, hermanos, consta de sabiduría. La obra que Dios ha hecho a favor nuestro por medio de Cristo, hermanos, toda, toda, hermanos, es sabiduría. De modo que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. La sabiduría de Dios nos lleva, hermanos, a ver la obra de Cristo. Y, hermanos, para poder conocer a Dios, necesitamos entonces conocer la obra de Cristo. Esto, hermanos, nos brinda sabiduría. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Amén. Buscando la sabiduría, porque este es el tema, que busquemos nosotros la sabiduría. Vamos a ver algunas de las cosas que nos dice el libro de Proverbios, hermanos. Este tema no es definitivo, no es solamente es una visión que nos acerque, hermanos, a la sabiduría que viene en la palabra de Dios. No es exhaustivo, no vienen todas las citas, hermanos. La palabra sabiduría aproximadamente está más de 140 veces usada en la palabra de Dios y 40 de ellas están en el libro de Proverbios. Por eso mucha gente dice que es el libro de la sabiduría. Sin embargo, nosotros conocemos que el libro de Proverbios también está usado para, primeramente, mostrarnos a Cristo. Sin embargo, hermanos, aquí en el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios vamos a encontrar mucha sabiduría. Y vean lo que dice el capítulo 2 versículos del 6 al 9. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. La diferencia de la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios es que la sabiduría de Dios es sana. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. A esto te lleva la sabiduría de Dios, a entender la justicia, el juicio, la equidad y todo buen camino. Y la sabiduría de Dios nos guarda, la sabiduría de Dios preserva nuestro camino. La sabiduría de Dios es como un escudo, dice aquí. Entonces veamos, hermanos, otra cita también en Proverbios. Esta es una cita que hemos usado mucho en el camino de salvación. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Nuevamente aquí este asunto de reverenciar a Dios, de honrar a Dios. Y apártate del mal. Otra vez este asunto de practicar sus mandamientos, los cuales nos llevan a santidad. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Bien. Y vean este que es también muy interesante, esta porción, hermanos, de los versículos 13 al 18 del capítulo 3 dice, Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comprar, no se puede comparar a ella. La palabra de Dios pone en un estatus más alto, hermanos, la sabiduría que las posesiones materiales, plata, oro o piedras preciosas. Dice, largura de días está en su mano derecha. Es decir, la sabiduría te va a dar una vida larga. Y en su izquierda riquezas y honra. O sea, vean, hay beneficios en la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, el Señor nos da, hermanos, bendiciones a través de la sabiduría. El Señor trae, hermanos, riqueza, honra, larga vida, paz a aquellos que tienen la sabiduría. Por eso, el versículo 13 comienza declarando que es bienaventurado aquel que haya la sabiduría. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Gracias, gracias, hermanos. Veamos lo que dice el proverbio en el capítulo 8. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de comprarse, perdón, no es de compararse con ella. Yo, aquí habla la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces vean ahora en la palabra de Dios se le da, digamos, voz a la sabiduría y la sabiduría nos habla diciendo que ella es la inteligencia, de ella es el poder, Dios aborrece el mal y que cuando nosotros la tomamos, definitivamente es mejor que las posesiones, que las piedras preciosas y que además la sabiduría nos va a dar la ciencia de aquellos consejos que podemos encontrar. La sabiduría en esta porción de Proverbios nos habla para enseñarnos que el beneficio, el bien, está en su mano. Entonces, son porciones interesantes que quería mostrar, queridos hermanos, para que nosotros podamos ver lo siguiente. Vean lo que dice el versículo 35 en el capítulo 8. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Es esto, este es el punto. Cuando hallamos la sabiduría de Dios, hallamos vida. Tenemos el favor de Dios de nuestro lado. Vean lo que dice Eclesiastés, capítulo 2 versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. O sea, vean cómo hay una bendición de parte de Dios cuando hay sabiduría. Cuando Dios nos da sabiduría, nos da ciencia y nos da gozo, hay cosas que vienen a bendecirnos. Hay gente que está, digamos, trabajando para nosotros. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Entonces, usa a otras personas para bendecirnos, para darnos
a aquellos a quienes estamos agradando a Dios. Hermanos, la sabiduría definitivamente es algo que nosotros procuramos cuando estamos delante de Dios y reconocemos nuestra carencia, nuestra falta de entendimiento para tomar decisiones, o cuando reconocemos que en nuestra toma de decisiones estamos deshonrando a Dios. Nosotros podemos, hermanos, encontrarnos muy faltos si hacemos un pequeño análisis de nuestro día. O sea, usted se puede levantar en la mañana, hacer su vida normal, salir a hacer todas sus actividades, regresar en la tarde, en la noche, y cuando usted tiene un tiempito para reflexionar, se puede dar cuenta que ha cometido muchos errores. Se puede dar cuenta que ha pecado delante de Dios. Se puede dar cuenta que ha tomado actitudes que no son de agrado a Dios. Se puede dar cuenta que está insatisfecho. Se puede percatar que ha cometido errores que pueden traer consecuencias o que ya está cosechando las consecuencias de errores pasados. El buscar la sabiduría, hermanos, es algo que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros podamos discernir lo que tenemos delante. Em, Déjenme quitar aquí la presentación y quisiera decirles algo. La falta de sabiduría es muy notoria en las congregaciones. Nosotros podemos ver cómo la gente batalla, nosotros mismos batallamos con cosas porque nos falta sabiduría, hermanos. Nosotros podemos manifestar nuestra, nuestra suficiencia en las decisiones que tomamos. Cuando estamos dejando afuera al Señor, nosotros estamos diciendo yo puedo. Cuando nosotros estamos eh, poniendo al Señor en un segundo plano, estamos diciendo yo me puedo sustentar. Cuando lo sacamos de nuestros planes, estamos diciendo yo tengo la sabiduría para hacer las cosas. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver nuestra carencia, porque el resultado, el fruto de esas cosas, el fin de esos caminos que tomamos sin considerar a Dios, vienen a mostrarnos toda nuestra debilidad, toda nuestra falta, toda nuestra fragilidad. Entonces, es evidente, hermanos, que en las congregaciones falta sabiduría. No es una oración recurrente. No podemos ver a muchas personas diciendo, Señor, dame sabiduría. Lo decimos, pero que la estemos buscando en la palabra, que la estemos buscando en oración de parte de Dios, hermanos, yo creo que pocas personas lo hacen. Entonces, aquí la pregunta, ¿ustedes se consideran sabios? ¿Ustedes piden sabiduría de parte de Dios? ¿La están buscando en las escrituras? Ese es el punto. Entonces, la invitación de hoy es a que podamos buscar la sabiduría en las escrituras y en oración pidiéndolo a Dios, como dice Santiago, la podemos recibir si lo creemos, si lo hacemos con fe. Él nos va a dar de manera abundante y sin reproche. Pero ¿para qué queremos la sabiduría? Pues para honrar a Dios. Si pedimos sabiduría a Dios, es para poner en práctica sus mandamientos, es para poder honrarlo, es para que nosotros, con discernimiento que viene de Él, podamos honrarle, podamos alabarle con toda nuestra manera de vivir. No tiene sentido pedir sabiduría de Dios, y en primera no crees que nos la dé. Pero si Dios nos la permite, hermanos, no es para desperdiciarla en nuestros deleites o en nuestro camino propio. Es para honrarlo a Él en el camino al cual nos ha llamado. Pedir sabiduría delante de Dios, hermanos, nos tiene que conducir a una vida que sea una vida que refleje a Cristo. Pedir sabiduría delante de Dios es, hermanos, buscar ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que discernir en la palabra de Dios. Fuimos comprados con la sangre del Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios 6, 19 y 20, la palabra nos enseña que ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, que ya no nos pertenecemos, que somos de Él
y por tanto en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu debemos de honrar al Señor. Bien, muchas veces tenemos este conocimiento, pero lo olvidamos en el día a día porque nosotros pertenecemos al Señor, pertenecemos a un reino y nosotros no tenemos en cuenta que de verdad, o sea, fuimos llamados a una vida diferente, a una vida nueva, bajo una nueva naturaleza. Entonces, para poder agradar a Dios necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para poder obedecerle. Necesitamos sabiduría para saber qué obedecer. Necesitamos sabiduría para conocerle. Necesitamos sabiduría para saber aplicar la palabra en el día a día. Necesitamos sabiduría para, hermanos, evadir la tentación, para contestar con la palabra, para que no contestemos con nuestras emociones, con nuestros impulsos. Necesitamos sabiduría para todo. Entonces, yo quiero que usted note algo. La palabra de Dios, hablando del Señor Jesús en el Sermón del Monte, dijo algo. Es un versículo muy conocido, Mateo 6:33. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Entonces, mucha gente utiliza este pasaje para decir, bueno, tú quieres obtener algo, busca primero a Dios. O sea, es una mala intención y es una intención pues fuera del verdadero sentido del pasaje. No es que tú quieras conseguir algo y para eso entonces primero busques a Dios y a Dios te lo va a dar y que sea Dios como el medio para que obtengas lo que tú quieres. No, esa es una mala aplicación, es una perversa aplicación de hecho. Pero el entendimiento que nosotros debemos de tener de eso es de que hemos sido llamados a un reino y nosotros necesitamos primeramente buscar ese reino y entonces Dios nos dará lo que necesitemos, lo que ocupemos. El sentido en el que la palabra de Dios nos manda esto es que en nuestras vidas se pueda ver más la luz que las tinieblas. ¿Cómo podemos entender el reino de Dios de una manera fácil? Es eso, que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Entonces, cuando nosotros buscamos de la sabiduría de Dios, es precisamente para que la luz prevalezca sobre las tinieblas y busquemos su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Es la justicia que Jesús ya hizo en la cruz. Esa es la justicia de Dios. Nosotros merecíamos la muerte por esa condenación por el pecado, mas Jesús vino a tomar nuestro lugar. La muerte de Jesús es una muerte expiatoria y es una muerte sustitutiva. Él muere en nuestro lugar y Él muere para limpiar nuestro pecado. Y recibimos de Él su vida perfecta, su vida en santidad, su vida en integridad, su vida en agrado a Dios. Entonces, hermanos, la justicia de Dios es de que ya la ira de Dios cayó sobre Jesús, quien llevó nuestro pecado, y la vida de Jesús está sobre nosotros, y ahora somos justos delante de Dios. Esa es la justicia del reino de Dios, esa es la justicia de Dios. Entonces, para honrar, hermanos, lo que Dios nos ha llamado, o a lo que Dios nos ha llamado, es que nosotros busquemos la sabiduría para que en nuestras vidas las tinieblas retrocedan ante la luz del Evangelio. La vida que nos ha dado Cristo sea, hermanos, un reflejo en nosotros y podamos nosotros ser luminares en el mundo, ser esa luz, hermanos, en medio de un mundo caído y en oscuridad. Y entonces, lo que ocupemos ya vendrá, hermanos, en bendición de parte de Dios. Pero para esto necesitamos entonces sabiduría, para llevar a cabo, hermanos, el plan de Dios, para tener una vida de agrado a Dios, para que entonces verdaderamente nosotros seamos esas antorchas que están alumbrando, hermanos, la luz del Evangelio ante un mundo que está en oscuridad. Bien, hasta aquí la palabra de Dios, hermanos.
La invitación es que nosotros busquemos sabiduría para agradar a Dios, para vivir de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Entonces, quisiera saber si hay alguien que tiene fórum, alguien que nos quiera compartir algo que le haya hablado el Señor, algo, hermanos, que usted tenga duda, algo que quiera preguntar, no lo sé, o algo que quiera comentar respecto al tema, hermanos, los escuchamos.